en Cristo, les damos la bienvenida a su clase de nuevos creyentes. Este día comenzamos con un nuevo tema, un tema que es práctico, es para vivirse en el día a día, es acerca de la verdad sobre las tentaciones. Hermanos, va a haber un formato diferente. Van a notar que no hay dibujos, no hay imágenes en todas estas diapositivas, hermanos, no hay imágenes. Son conceptos, es decir, hermanos, son ideas. Entonces no podemos poner imágenes para ilustrar alguna idea. En algunas ocasiones se puede, pero hermanos, vamos a tratar, preferí este tipo de diapositiva
para que cuando estemos hablando nosotros, ustedes estén viendo el concepto en sus pantallas y hermanos, lo estén repasando. Y al repasarlo, traten de grabárselo, hermanos. Esta es la verdad acerca bíblica, acerca de cómo actúan las tentaciones en nuestro cuerpo. Y hermanos, vamos a descubrir que cuando nosotros sabemos cómo actúan las tentaciones, nosotros podemos cortar el pecado muchas veces antes de que penetre a nuestra vida. Pero hermanos, ¿qué les parece si nos encomendamos a Dios en oración para que nos ayude a entender esta clase? Padre Celestial, alabo y glorifico tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque no nos dejaste desprovistos, Señor, en tu palabra acerca de las cosas que nos habían de venir. Y gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos consuelo, encontramos ayuda y encontramos eso, Señor, que nos ayuda, Señor, con la ayuda también del Espíritu Santo, Señor, a salir triunfantes de las tentaciones. Padre, te pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos nuevos creyentes y te pido por cada uno de ellos, Señor. Los pongo en tus manos, guárdalos del mal, Señor, y ayúdanos. En el nombre santo y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, les voy a pedir que tengan, ahora sí, hermanos, un lápiz y un cuaderno ahí en su lado, hermanos, para que anoten sus dudas y aquello que les quede, que no les quede claro, hermanos. El número de WhatsApp se encuentra al final de esta presentación y estoy dispuesto, hermanos, a contestar en la medida que Dios ponga sabiduría en en mi boca y en mi mente, contestar cada una de sus preguntas. Hermanos, ahora voy a hacer desaparecer mi rostro como en todas las otras clases y vamos a continuar. Hermanos, esperemos que esta clase nos ayude. Dios les bendiga. Como parte de las novedades que van a encontrar, hermanos, es que no tenemos una diapositiva que recordemos nuestra clase anterior, sino que vamos a ir directamente a entrar en el tema que nos ocupa este día. Ahora, hermanos, ¿se ha preguntado usted cuál es la estrategia número 1 usada por quien desea que usted caiga en pecado? ¿Qué hace que seamos tan susceptibles a pecar? La respuesta es una palabra de 9 letras solamente. Esa palabra se llama tentación. Si usted pudiera destruir la habilidad que tiene su enemigo para utilizar las tentaciones en su vida, quedaría al instante sin ningún poder. ¿Cómo una persona que ha nacido de nuevo y ama al Señor pasa a ser de ser santo a pecador en solamente un instante? ¿Cómo pasa de la santidad a la maldad? ¿Cómo pasa de la obediencia a la desobediencia? Hermanos, esto es una pregunta que a veces nos hacemos nosotros cuando caemos en pecado. ¿Cómo es posible si esta mañana oraba, esta mañana en mi devocional me entregaba al Señor? ¿Cómo fue posible que yo haya hecho esto tan aberrante? Hermanos, pues pasó. Y hermanos, ¿por qué pasó? Hermanos, porque el enemigo se vale de una estrategia que ha sido útil desde el principio de la humanidad. Esa estrategia, hermanos, es la tentación. Si nosotros descubrimos cómo actúa la tentación en nuestra vida, hermanos, podremos tener una vida más triunfante sobre el pecado. Vamos a encontrar, hermanos, que las tentaciones son desplegadas millones de veces al día en millones de personas. Hermanos, el enemigo no deja de trabajar. Usted probablemente descanse, pero el enemigo no descansa en su idea de hacerle fracasar en su vida como cristiano. Hermanos, ciertamente no perdemos la salvación. Pero el enemigo se goza cuando usted cae en pecado, cuando usted falla en su vida de relación con el Señor. Hermanos, ahora nos podremos preguntar, ¿es efectiva la estrategia? Hermanos, imagínense usted, hermanos, si se despliega millones de veces al día, hermanos, quiere decir, hermanos, que ha resultado efectiva esta estrategia para usted y para millones de personas.
cada tentación está ubicada estratégicamente en un tiempo y en un lugar adecuado, de forma, hermanos, que lo empujan, casi lo empujan, hermano, a pecar. Hermanos, usted quizá vaya cantando un coro en su carro, quizás vaya escuchando un devocional, quizás vaya escuchando un sermón en la radio cristiana, hermanos, y de repente se atraviesa alguien y usted, ¡ah! Una maldición. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le empujó a pecar? Hermanos, la persona que se atravesó, el carro que se pasó el alto, el carro que se le atravesó. No, hermanos, fue esa cosa llamada tentación. Déjeme decirle que otra palabra que se puede describir como tentación es un incentivo. Un incentivo, hermanos, es algo que nos motiva o nos incita a hacer algo. Es decir, algo que nos provoca placer, algo que nos lleva a sentir un estado de satisfacción. En el mundo de los negocios, hermano, es ampliamente utilizado. Hermanos, compre uno y llévese dos. Hermanos, ¿realmente necesita el segundo? No. Muchas veces nos hacen que compremos cosas, hermanos, que ni siquiera necesitamos, solamente por aprovechar aquella ganga aparente que se nos presenta, hermanos, y lo hacemos. Entonces, el incentivo, hermanos, vamos a decir que es moralmente neutro. Hermanos, el incentivo no es ni bueno ni malo. ¿Por qué, hermanos? Porque también en la palabra de Dios se utiliza el incentivo para atraer a las personas a el reino de Dios. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Descubrió usted el incentivo, hermanos? ¿Cuál es el incentivo aquí? Hermanos, la vida eterna que el Señor ofrece. Hermanos, la Biblia llama a los incentivos que empujan a pecar, tentaciones. Y el propósito principal de una tentación es incitar a una persona a pecar. ¿Sería valioso para usted conocer todo el proceso de la tentación? Sí, hermanos, ¿por qué? Hermanos, piense nada más, hermanos, en lo que le ayudaría a discernir la manera inmediata, o sea, saber de manera inmediata en cuál de las 7 etapas se encuentra usted y cómo puede romper en esa etapa la tentación. Hermanos, vamos a dividir la tentación en 7 etapas. Y hermanos, si usted conoce en qué etapa usted se encuentra, hermanos, pues en ese momento usted puede decir, oh no, aquí la Biblia me recomienda que haga esto. Entonces, hermanos, vamos a estudiar estas 7 etapas. ¿Les parece? Hermanos, y tenemos una base bíblica. Esa base bíblica, hermanos, se encuentra en 1 Corintios 10, 12 y 13. Nuestro pasaje clave en el cual vamos a apoyar todo este estudio que vamos a tener este domingo y el entrante. Dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera carta a los Corintios 10, 12 y 13. Estudiando la verdad sobre las tentaciones, vamos a llegar a la primera etapa de 7 que constituyen todo el ciclo que hace que una persona pase de no pecador a ser un pecador. Hermanos, y esta primera etapa dice, las tentaciones constituyen la razón principal por la cual usted desea pecar. Hermanos, la relación es inequívoca. La caída en pecado siempre está precedida por una tentación. Si la tentación no existiera, hermanos, pues no existiría simplemente la motivación a pecar.
Vámonos hasta los albores de la historia, hermanos, y allí encontraremos a Satanás tentando a Adán y Eva a que desobedezcan las órdenes de Dios. ¿Cuál era el mandamiento que Dios les había dado, hermanos? Vamos a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, ¿qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? La serpiente le dijo: no morirás. Satanás simplemente tienta a Eva a dudar sobre la advertencia clara de Dios de no comer, porque entonces morirían. Si Eva no hubiera dudado, nunca habría caído en tentación. Las tentaciones, hermanos, siempre disminuyen los peligros negativos que son reales y aumentan los beneficios positivos que son imaginarios. Hermanos, Satanás ayudó y le dijo: este peligro real de morir no es cierto, no moriréis. Hermanos, hizo desaparecer ese peligro real o lo disminuyó de tal manera que Eva no lo pudo percibir y aumentó un beneficio imaginario, un beneficio positivo imaginario. Ahora Satanás introduce un falso beneficio positivo. ¿Qué le dice a Eva? Serán abiertos vuestros ojos. ¿Sabes qué, Eva? Hasta ahora has vivido como una ciega. Sutilmente hace creer a Eva que sus ojos han estado cerrados a toda la belleza que está oculta al mantenerlo Dios oculto de sus ojos. Hermanos, qué maravilloso sería tenerlos abiertos. Es lo que lo que Satanás le está diciendo a la mujer. ¿Sabes una cosa? Te estás perdiendo lo más maravilloso del mundo. Y realmente, hermanos, ¿quién logró que sus ojos no estuvieran abiertos? Satanás. ¿Qué ataque tan sutil sobre el carácter de Dios? ¿Es Dios un Dios que los ha tenido enceguecidos a propósito? Verá, juntemos la primera y la segunda tentación, y esas nos llevan a dudar de su palabra, y en segundo lugar nos llevan a dudar de su carácter. Las tentaciones siempre alimentan estas dos dudas, hermanos. Dudamos de lo que dice la palabra de Dios. Y después, hermanos, empezamos a dudar del carácter bondadoso, del carácter misericordioso de nuestro Señor. Y hermanos, al alimentar estas dos dudas, esto ya es terreno fértil para seguir sembrando más dudas. Vea el otro beneficio positivo falso que le planteó el diablo a esta pareja. Les dice: y seréis como Dios. Satanás incita a la imaginación de Eva. Vea, hermanos, qué cosa podría ser más emocionante que poder ser como Dios. Hermanos, ¿acaso Adán y Eva no eran en ese momento más como Dios que cualquier otra criatura del huerto? Ellos realmente fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos eran como Dios. Pero al escoger comer del árbol, se convirtieron en lo más distinto a Dios que fuera posible. Satanás les propuso que podían ser como Dios, haciendo exactamente lo opuesto de lo que Dios les había dicho. Solamente desobedeciendo podrían llegar a ser como Él. Y hermanos, siempre es como actúa el enemigo. ¿Sabes una cosa? Dios no tiene razón en lo que te dice en su palabra. Dios no es lo suficientemente justo contigo, no te reconocen, no hacen contigo como deberían de hacer. De veras, estás mal. Tú podrías llegar a ser más que ellos. Y hermanos, esa incitación puede llevarnos al fracaso, puede llevarnos a pecar en nuestra vida como cristianos.
Otro beneficio positivo falso derivado del anterior de ser como Dios. ¿Cuál era este? Sabrían el bien y el mal. Satanás sabe lo tentador que es para el ser humano el conocimiento prohibido. Hermanos, muchas personas se van tras este conocimiento, hermanos, que realmente ni siquiera nos interesa. Adán y Eva tenían pleno conocimiento del bien y vivían con él y en él. ¿Por qué entonces querrían conocer el mal si la maldad nunca produce algo bueno, sino todo lo contrario, destruye? El Señor proveyó bien en abundancia y luego les privó del mal. Queriendo saber lo que el Señor a propósito decidió ocultar, Adán y Eva cayeron en la misma clase de pecado que cayó Satanás. El deseo de gobernar independientemente y liberarse de las limitaciones que Dios les había impuesto. La tentación siempre incita a la concupiscencia, a conocer y experimentar la maldad. ¿Por qué Satanás usó esas tentaciones? ¿Cree usted que ellos hubieran desobedecido a Dios sin ninguna tentación? Jamás, jamás, hermanos, jamás pasaría esto. Cualquier pecado siempre está precedido de una tentación en la que creemos y hallamos motivación y luego aceptamos desobedecer a nuestro Dios. Llegamos a la segunda etapa del ciclo de las tentaciones que nos lleva de no pecar a convertirnos en un pecador, hermanos, y esta etapa le denominaremos las tentaciones son particularmente peligrosas cuando usted piensa que no puede caer en ellas. Hermanos, esta parte, este punto, hermanos, es un punto sumamente importante para todo cristiano, hermanos, es un punto muy importante. Vea cómo empieza, hermanos, cómo inicia primera carta a los Corintios 10:12. Dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mientras más fuerte se sienta, más vulnerable es. ¿Por qué no podemos sentirnos fuertes y poderosos ante cualquier tentación? Vea lo que dice Proverbios 16:18, hermanos. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando pensamos que no podemos caer, entonces reina en nuestro corazón el orgullo. Cuando reina el orgullo, se aproxima la destrucción. Cada vez que vemos la arrogancia manifiesta o escondida, debemos estar seguros que la caída está muy próxima. ¿Cuál debe ser la actitud correcta ante la tentación para que nos lleve a la victoria y no a la derrota, hermanos? Hermanos, pues estar en guardia, con oración y profunda dependencia del Señor. Vea lo que dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas 22:40. Cuando llegó aquel día les dijo: orad para que no entréis en tentación. Segunda carta de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Debemos enfocar nuestra atención en nuestra flaqueza y el poder de Dios. Ore diariamente para que el Señor le mantenga lejos de la tentación y si llega, que Él le fortalezca a través de ella. Hermanos, jamás debemos de pensar que somos fuertes y que ya hemos superado las tentaciones. Hermanos, la tentación llega y la tentación va a tentar, hermanos, y le va a incitar a caer. Hermanos, debemos estar preparados y jamás sentirnos que estamos muy por encima de ella. Hermanos, cuando estamos pensando esto, estamos más cerca de caer de lo que nadie se imagina. Tercera etapa de la tentación. Las tentaciones persiguen su derrota. Las tentaciones, hermanos, no son inactivas. No están ahí y se quedan ahí.
No, hermanos, las tentaciones son activas, no huyen de usted, buscan derrotarle. Vea lo que dice la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aún en la más espiritual de las actividades. Si estamos en una velada de oración, si estamos en un culto, ahí está presente la tentación, hermanos, y puede adelantarse y someterle con poder y persistencia. Pablo enseña acerca de las tentaciones. Ellas vienen y alcanzan, agarran, asaltan, intentan envolvernos, intentan envolverle todo. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que finalmente logra su cometido, que es que la persona, el cristiano, caiga en pecado. Las tentaciones, hermano, solo existen de un lado del pecado. ¿Cuál? Antes del pecado. Hermanos, ya después del pecado, ¿para qué? Ya pecamos. Hermanos, antes de cada pecado está la tentación. Así es que si usted derrota la tentación, entonces usted habrá derrotado al pecado. Usted no cometerá pecado. Entonces, hermanos, hay que estar pendientes, hay que estar bien atentos cuando se presenta esta tentación. Etapa número 4. Las tentaciones que usted experimenta no son únicas, siempre son comunes, sin excepción. Siempre que usted ha caído repetidamente en un determinado pecado, le parece siempre que esas tentaciones no son de tamaño y fuerza normal, sino verdaderamente extraordinarias y fuertes. Pero ¿cuál es la verdad sobre ellas? Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así, hermanos, que no nos llega una tentación, ¿qué le diré, hermanos? Que sea para marcianos o que sea para superhéroes. No, hermanos, todas las tentaciones, la de usted, la mía, la del pastor, la de los diáconos, hermanos, son tentaciones humanas. Pongamos un ejemplo. Alguien que ha caído en un pecado determinado por mucho tiempo, por ejemplo, chisme, fornicación, mentira, robo, adulterio, etcétera. Si usted le pide que termine con ese estilo de vida, ¿qué cree que le responderá? Quizás deseo hacerlo, pero es que es mucho más fuerte que yo. ¿Es realmente la tentación más fuerte? Para esa persona sí. Su tendencia a ese pecado es enorme y muy poderosa. Hermanos, antes de llegar a esta iglesia, asistíamos a otra congregación donde el pastor confesaba y decía que él había sido alcohólico. Y el pastor decía que incluso en algunas ocasiones sentía tentación acerca cuando veía la cerveza así en los comerciales o alguna cosa. Y yo le decía, pues yo jamás he bebido y no he aprendido, no aprendí a tomar, no aprendí a fumar, nunca me he drogado. Hermanos, a mí, usted me puede poner todos los vinos enfrente, hermanos, y eso para mí no me traerá ninguna tentación. Hermanos, para mí las tentaciones son otras. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cada persona tiene su flaqueza o su tentación particular. ¿Recuerdan a Sansón, hermanos? Sansón tenía un punto débil. ¿Cuál era el punto débil de Sansón? El mismo que el de David, hermanos. ¿Cuál? Las mujeres. Hermanos, ese era el punto débil de Sansón y de David y de muchos otros personajes en la escritura y de muchos otros personajes a lo largo de la historia del cristianismo y de la Biblia, hermanos. Hermanos, esto, la fornicación, es el pecado fuerte para muchos, para otros muchos es el robo, para otros muchos es la bebida, igual que para muchos son las drogas. Pero hermanos, todos ellos son pecados humanos. No es un pecado más fuerte que el de otra persona. ¿Qué sucedería si nos enteráramos que el tamaño de esa tentación es exactamente igual para todos? ¿Es más grande la tentación para nosotros que para la mayoría de las personas?
¿Cuál sería el resultado si esas tentaciones superlativas para nosotros o para usted o para alguna otra persona fueran rebajadas realmente a su tamaño normal? ¿Qué si nos enteráramos que fulanito y menganito tienen exactamente las mismas tentaciones suyas, pero ellos no pecan? Es decir, son tentaciones normales, ni mayúsculas ni poderosas. ¿Cambiaría entonces su forma de pensar acerca de la tentación? Dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primera los Corintios 10:13a. Qué golpe, hermano, descubrir que la tentación que se sufre no es tan grande, sino el tamaño es común. Es el mismo que se le presenta a usted y que se me presenta a mí y que se le presenta al pastor. Él o ella han creído o hemos creído esa mentira. Estoy inutilizado contra esa clase de tentación que sufro y que nadie más sufre. Si mis tentaciones fueran normales o comunes, podría parar. Hermanos, las tentaciones son iguales para todos, solo que aquel dice no y usted dice sí. Hermanos, nadie sufre una tentación ajena a lo que podamos resistir. Ahora hagamos un autoanálisis. Y vamos a decir, hermanos, honestamente, al cabo ni yo lo estoy oyendo, ni usted me está viendo a mí. Vamos a responder a estas preguntas, a ver, hermanos, si hemos dicho estas cosas alguna vez respecto de la tentación. Hermanos, vea. Inciso A. Sencillamente fue muy fuerte y no pude evitarlo. Inciso B. Soy diferente. Nadie enfrenta las tentaciones que yo enfrento. Caray, ¿no pueden verlo? Inciso C. Viene de familia. Lo traigo en los genes. Mis genes me obligan a hacerlo. Siempre lo he hecho. Ya es muy tarde, ya estoy viejo para detenerme. O esta que es muy favorecida. El diablo. El enemigo me hizo cometerlo. Inciso F. No me preocupo por las tentaciones porque yo soy fuerte. Caray. No, hombre. Soy líder, soy maestro de la escuela dominical, soy el presidente de los diáconos, soy, no sé, el secretario de la escuela dominical, lo que sea, hermanos. Hermanos, no. Todos estos, hermanos, son cosas que a veces hemos dicho y vamos a ver un poquito más en la siguiente diapositiva. Inciso G, otro que también es muy favorecido. No es culpa mía. Fui tentado más allá de lo que podía resistir, más allá de mi capacidad. Caray, hice todo lo posible, pero me ganó. Inciso H, oré contra la tentación, pero no me pude parar. Inciso I, es culpa de Dios. Él sabía que soy muy débil. Hermanos, no fue lo que dijo Adán y Eva. Señor, ¿sabes una cosa? Tú tienes la culpa. Tú hiciste esta mujer, así es que la culpa es tuya. Y la mujer le echa la culpa a Dios, le dice, pues tú hiciste la serpiente, ¿sabes una cosa? Así te le echa, Señor. Hermanos, no. Hermanos, Dios no es el culpable de nuestras tentaciones. Nosotros somos responsables de decir sí o no. Hermanos, inciso J, no hay nada que hacer. Nadie es perfecto. No, hermanos. Nadie, como nadie es perfecto, hermanos, pues no se puede evitar esto. Hermanos, dice la Biblia que no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Así es que, hermanos, no hay tentaciones no comunes. Cuando peque, solo recuérdelo. Solo fue una tentación común y corriente. Común es algo que pasa a todas las personas. Entonces todas las tentaciones son normales y por lo tanto
son susceptibles, hermanos, a ser resistidas. Su tentación desaparecerá sencillamente cuando usted diga no a la tentación. Y fije su vista y fije su atención en otro lugar, preferentemente en el Señor, para resistir la tentación. Hermanos, la siguiente semana continuaremos con las etapas restantes en lo que concierne a la tentación. Hermanos, estemos orando y repase en la semana las veces que usted pueda esta clase, porque la semana entrante continuaremos fundamentado en lo que hemos visto ahora. Hermanos, vamos ahora a pasar a la siguiente diapositiva y a hacer una oración. Hemos terminado, hermanos, el estudio de la verdad sobre las tentaciones en su primera parte. Ahora, hermanos, les pido que me acompañen a hacer una oración. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos. Gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, nos dices tantas cosas. Gracias, Señor, porque aprendimos, Señor, que las tentaciones que tenemos son comunes, Señor, y que tú nos das el poder para decir sí o no. Gracias, Padre Celestial, por todo esto, y te pido que nos ayudes, Señor, a que esta semana, Señor, empecemos a practicar, Señor, el reconocer la tentación en sus diferentes etapas, Padre Celestial. Te pido por mis hermanos, Señor, ayúdale, Señor, ayúdanos a todos nosotros, Señor, a ser unidos, Señor, y ayudarnos mutuamente a resistir la tentación. En el nombre poderoso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la siguiente diapositiva, hermanos, se encontrarán el número de WhatsApp para que ustedes me hagan llegar sus dudas o sus sugerencias. Gracias, hermanos, y nos vemos la siguiente semana si Dios nos lo permite. Hasta luego.